¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes aquí. En esta ocasión estoy muy contenta porque les traigo un nuevo curso que sé que les va a gustar. Es el de procesamiento de señales en MATLAB desde cero. Nosotros tenemos aquí en el canal ya otros cursos relacionados al procesamiento, pero de imágenes. Este curso está planteado para aproximadamente 17 videos y otros videos extra que van a ser unos 8 aproximadamente. Entonces es un curso bastante completo. Va a tener pues toda la parte teórica desde la base de las señales y su procesamiento. Así que pues prosigo a mostrarles el temario con muchísimo gusto. Estos son los temas que se han planteado para este curso. Comenzaremos con la parte teórica de las señales, cuáles son los principales tipos y algunos dominios de representación. Aprenderemos también a importar y a graficar señales en MATLAB, que de hecho yo ya tengo otros videos en mi canal donde les enseño a importar. Y también la manipulación de datos. Yo también ya tengo algunos videos donde ya les explico cómo manipular algunas cosas, pero este curso va a estar más enfocado a el procesamiento. Vamos a ver también teorema de muestreo y su aplicación en MATLAB. Algunas operaciones y cómo normalizar un vector, que de hecho también tengo un video de cómo normalizar un vector, pero en este curso vamos a verlo ya un poquito más avanzado. También vamos a ver la parte estadística de señales, realizar ciertas operaciones estadísticas, el tema de interpolación y extrapolación en señales, que también es muy importante, la convolución, que déjenme decirles que también tengo un video de convolución de señales en el canal, pero les comento, esta vez vamos a enfocarlo más al procesamiento, transformada de Fourier, transformada wavelet, algunos filtros digitales, y cuando se terminen todos estos temas haremos una serie de videos extra que ya son parte de un regalo especial para ustedes, que son aplicaciones en el procesamiento de señales. Yo sé que lo van a disfrutar muchísimo, y técnicas avanzadas en el procesamiento de señales. Que bueno, esos son 2 mini cursos que estaré haciendo al final de este principal. Y pues bueno, vamos a comenzar de lleno. Espero que lo disfruten mucho, que aprendan y que pues le entiendan muy bien. Vamos a comenzar con identificar las señales. Nosotros podemos clasificar las señales pues en diferentes tipos de acuerdo con pues varias categorías, ¿no? Primero, la definición de una señal. Se define a una señal como una cantidad física que es función de una o de varias variables. Al final, una señal representa el comportamiento de algún parámetro físico que se esté estudiando. Existen diferentes tipos de señales y de una manera muy general las podemos clasificar en estas 8 categorías. Hay más categorías también, pero bueno, en este curso veremos estas. Es una señal multicanal, las señales multidimensionales, las continuas y las discretas, las señales de valor continuo, las señales de valor discreto, las determinísticas y las aleatorias. Y vamos a explicar un poquito más a detalle todas estas. Comenzamos con pues una señal multicanal. Principalmente quiero explicarles a qué se refiere una señal multicanal, porque puede que la estemos utilizando también más adelante. Bueno, pues estas señales aparecen cuando se consideran que existen varios sensores o fuentes de información. Entonces, cada uno de esos sensores o cada una de esas fuentes nos genera una señal individual que es independiente de las otras. Están, digamos, conectadas a un mismo sistema, pero están registrando diferentes o censando diferentes parámetros. También es posible que todas estas señales se consideren dentro de un solo vector,
podríamos pensar que es un vector concatenado con la información de todas estas fuentes. Aquí abajo les puse un ejemplo de una señal pues muy conocida que es multicanal, que es la señal electrocardiográfica. Esta señal, la que está aquí en la imagen, es únicamente un canal, pero espero que varios de ustedes sepan que la señal electrocardiográfica es una señal compuesta pues por varios sensores, principalmente para que nosotros podamos visualizar esta señal que está aquí. Nosotros tenemos que utilizar, por ejemplo, para esta señal al menos 3 electrodos. Pero bueno, la definición de multicanal es, por ejemplo, una señal electrocardiográfica analiza varias partes del corazón, ¿no? De frente, laterales, por debajo. Por eso es que se colocan los electrodos todo alrededor del corazón y cada uno de esos sensores, cada uno de esos electrodos está adquiriendo una señal de una parte diferente del corazón, aunque todos están estudiando lo mismo, el corazón, su movimiento, su actividad eléctrica. Al final, cada uno de esos sensores registra una señal diferente. Entonces, esa podría ser un ejemplo ideal para describir una señal multicanal. O sea, tiene varios canales. Es una señal que está compuesta por varias señales independientes. El otro tipo de señal son las señales multidimensionales. Aquí podríamos hacer un paréntesis también y hablar de las señales unidimensionales. La señal electrocardiográfica es una señal unidimensional y porque solamente depende de una variable, o sea, su amplitud, su voltaje va variando en función del tiempo. Entonces, la variable sería el tiempo en este caso, pero las señales multidimensionales pues dependen de 2 o de más variables independientes. Aquí les puse el ejemplo pues de una señal de 2 dimensiones que podríamos considerarla como pues una imagen, ¿de acuerdo? Porque tiene pues aquí la coordenada vertical, una variable, y la otra sería la coordenada horizontal. Y pues bueno, lo que va variando aquí es el nivel de gris, ¿no? Pero en función de estas dos variables. Si hablamos de una señal tridimensional pues sí, tridimensional, estaríamos hablando, por ejemplo, de una señal a colores. Esta, pues podríamos considerarla como una señal a blanco y negro y se mide su nivel, pero en la escala de grises. Pasamos con las siguientes 2 y aquí definimos las señales continuas como por ejemplo, aquí tengo la imagen, ¿no? Esta señal está definida para cualquier valor de la variable, en este caso el tiempo, o variables independientes en un intervalo continuo. Es decir, las señales continuas son aquellas cuya variable o variables independientes son continuas y pueden tomar cualquier valor real y por lo tanto esta señal está definida para sucesiones continuas de la variable independiente. Por otro lado, aquí las señales discretas están definidas solamente para valores discretos de una variable o de las variables independientes. Solo pueden tomar un conjunto de valores finito, o sea, determinado, y por lo tanto el valor de la señal solo va a estar definida para ese conjunto de valores. Por eso es que aquí se ve este espaciamiento entre los puntos de la señal. Es decir, no es necesariamente constante tampoco el espaciamiento, ¿de acuerdo? Entonces, una señal continua, vamos a poder identificar el valor de pues esta señal en cualquier momento del tiempo. Y una señal discreta no, una señal discreta solo va a estar definida para ciertos momentos en el tiempo. Y esos espacios, digamos que entre la muestra número 1 y la muestra número 2, no hay ninguna, o sea, hay un espacio vacío, hay un hueco, entonces ahí esa señal va a estar indefinida, o sea, no vamos a saber el valor.
se puede llegar a aproximar o a calcular, pero las señales discretas no tienen la propiedad de, pues, de darnos un valor para cualquier instante del tiempo, solo para tiempos específicos. Espero que haya quedado pues bastante clara esta parte. Ahora la siguiente, hablamos aquí de señales de valor continuo, que es pareciera que es lo mismo que las señales continuas que vimos antes, pero las señales de valor continuo pueden tomar cualquier valor en un intervalo posiblemente infinito. Y las de valor discreto solo pueden tomar valores pertenecientes a un conjunto finito o innumerable. Es decir, las señales de valor discreto, por ejemplo, solamente pueden tener valores de 0 a 10, por decir, ¿no? Y las de valor continuo, pues bueno, sus valores pueden tener cualquier, pues cualquier valor real o no, ¿de acuerdo? Esta está definida en cuanto al valor, o sea, la amplitud, al voltaje, a lo que se esté midiendo, y las señales continuas y discretas se refieren a más bien la función del tiempo, ¿no? El número de muestras, y aquí hablamos del valor, o sea, los valores, la amplitud de esa señal puede tomar cualquier valor, y las de discreto solamente pueden tomar ciertos valores, ¿no? Y pues bueno, por aquí cuando una señal es discreta y además es de valor discreto, también se le conoce como una señal digital, que es básicamente con lo que vamos a estar trabajando, con señales digitales. Y pues aquí entra otra clasificación, otra categoría, que son las determinísticas y las aleatorias. Pues bien, una señal determinística puede ser especificada completamente para cualquier instante del tiempo mediante funciones o sistemas de ecuaciones. Es decir, es una señal en la cual cada valor está fijo y puede ser determinado por una expresión matemática, por ejemplo, una regla o una tabla que ya traiga los valores. Estos valores de las señales determinísticas, pues los valores futuros que no se conocen, pueden ser calculados utilizando los valores anteriores que se tengan, por ejemplo, pues teniendo una confianza completa de que los resultados así son. O sea que en las señales determinísticas pueden ser conocidas en absoluta precisión para cualquier valor de la variable independiente. En cambio, las señales aleatorias serían pues todo lo contrario. Estas señales aleatorias tienen muchísima fluctuación respecto a su comportamiento. Los valores futuros de esta señal no se pueden predecir con exactitud, solo se pueden basar pues en procedimientos de conjuntos de señales con características que sean similares. No se pueden representar por ninguna función de tiempo. Y pues, obedecen a mecanismos de generación no conocidos con exactitud. Por lo tanto, no se pueden conocer perfectamente para ningún valor de nuestra variable independiente. Las señales aleatorias también las van a encontrar como señales estocásticas. O sea, toman valores, las estocásticas toman valores aleatorios y solo se pueden caracterizar estadísticamente con una pues aproximación, ¿no?, de su comportamiento. Ok, y pues bien, esos fueron los tipos de señales. Les voy a estar mostrando en un momento en MATLAB algunos ejemplos de estas señales que vimos antes. Y pues bien, con respecto a los dominios de representación de una señal, tenemos dos principalmente, que son en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Nosotros trabajamos principalmente con, las señales eléctricas con las que trabajamos, las señales de audio, las señales, cualquier otra señal con las que hemos trabajado en el canal, pues han sido representadas en el dominio del tiempo, pero también está esta otra parte que es el dominio de la frecuencia, y es lo que vamos a comenzar a ver en este curso. Las señales representadas
o bueno, que se analizan en el dominio del tiempo, son señales o funciones matemáticas que están definidas en cada instante del tiempo. Es decir, la traza en el dominio del tiempo muestra los cambios de la amplitud de esta señal con respecto al tiempo. O sea, en el segundo 1, por ejemplo, ¿cuál fue su valor? En el segundo 2, ¿cuál fue su valor? O sea, el valor va cambiando, pero en función del tiempo. Y de igual forma tenemos dos tipos de análisis en el dominio del tiempo discreto y en el continuo. En el discreto es cuando se conoce en algunos puntos del eje temporal y en el continuo se conoce para todos los números reales. Ahora, el análisis con respecto al dominio de la frecuencia, pues ven, aquí no se mide explícitamente en una tasa en el dominio del tiempo. El análisis de estas propiedades de la señal se miden en cuanto a su frecuencia. Por ejemplo, la transformada de Fourier, ¿no? Y aquí nos damos cuenta en la imagen que está a la derecha. Es una representación de la señal de arriba, pero en su frecuencia, con respecto a su frecuencia. Entonces, abajo, en el eje X, estamos viendo que dice en hertz, en lugar de en tiempo, en milisegundos, en hertz, ¿no? Porque estamos analizando con respecto a la frecuencia a esta señal. Entonces, esta gráfica o esta representación de la imagen de la señal nos va a mostrar las componentes de la señal según la frecuencia en la que oscilan dentro de un rango determinado, ¿sí? Estas componentes pues están definidas por su amplitud. Si es, por ejemplo, una señal, hablamos de nuevo una señal de audio, pues las componentes van a estar en frecuencias altas seguramente. Si es una señal, vamos a pensar que de la temperatura del ambiente, pues vamos a tener frecuencias muy, muy bajas en esa señal. O sea, es otra forma de analizar a nuestra señal, ¿no? ¿Qué tanta frecuencia o qué componentes de frecuencia tiene esa señal? O sea, nos va a mostrar pues las frecuencias en las que trabaja principalmente. Y pues pasamos a la otra parte, que es la de cómo cargar una señal en MATLAB. Vamos a ver esas tres principales formas de cargar. Primero, desde un archivo TXT, cómo podemos importar datos desde un archivo TXT, que sería con la función load. También podemos importar, utilizando esta función, archivos .mat. Nada más hay que darnos cuenta de la forma en la que se escribe. Después, cómo importar una señal desde un archivo de Excel, que es con una función específica, que sería XLS, que es la extensión de los archivos Excel. Y después, read. También está la función para escribir, pero esa la veremos más adelante. Y por último, cómo generar una señal de una función, que por aquí también les puse pues un ejemplito para que lo realicemos. Entonces, pues pasamos a MATLAB. Y vamos a realizar pues algunas pruebas. Aquí un pequeño programita. Yo de este lado ya tengo ciertas señales, se las voy a dejar en la cajita de descripción para que las descarguen. Les voy a dejar el link para que las puedan descargar y puedan hacer sus pruebas. Tengo la señal en un archivo TXT, en un archivo de Excel y en un archivo .mat, y veremos cómo generar una señal pues bastante sencilla. Y ya en el siguiente video veremos pues las diferentes formas de graficación y otros tipos de señales. ¿De acuerdo? Entonces, para importar una señal en MATLAB, nosotros tenemos que utilizar la función load o cargar, load, y dentro colocar el nombre del archivo con comillas simples. Por ejemplo,
SG, que es el nombre de mis señales, y con todo y la extensión .txt. ¿De acuerdo? Aquí colocamos punto y coma, y fuera, y podemos colocar esta señal en, por ejemplo, signal. Voy a llamarla así. ¿Ok? Y aquí, si se dan cuenta abajo, ya me generó una variable que se llama signal, que es de tipo double, que tiene 704 muestras o datos por 1. Entonces, esta señal es una señal unidimensional, o sea, tiene una sola dimensión por 1. La voy a abrir y vamos a ver los datos, ¿de acuerdo? Aquí tengo yo los datos de mi señal. Después les voy a enseñar a graficarla. Esta señal no podríamos graficarla en función del tiempo porque no tengo la frecuencia del muestreo de esta señal. Hablaremos de eso el siguiente video. Pero bien, aquí están los datos de la señal muestra a muestra, ¿de acuerdo? Voy a hacer lo mismo para la siguiente señal, signal 2 es igual a load. En este caso, agrego matlab.mat. Me faltaron aquí las comillas del archivo. Y a ver, vamos a cargar esta sg.mat, que es la que está arriba. Y aquí tengo de igual forma pues mi señal. En este caso, aquí este objeto .mat me guardó dos señales. Yo tengo aquí la señal, que es esta, que son los valores en la amplitud de la señal, y también me guardó TM. TM sería el tiempo entre cada muestra, es el tiempo de muestreo, y con esto datos, el espaciamiento, el espacio que hay entre una muestra y otra, yo podría obtener la frecuencia de muestreo que se utilizó para la adquisición de esta señal. Entonces, esa sería otra forma. Vamos a ver también cómo cargamos este archivo, el archivo de Excel, que es utilizando, vamos a guardarlo en signal 3, que es XLS read, y dentro el nombre del archivo, entre comillas simples, sg.xlsx. Y tarda un poquito. Y ahí está. Tiene exactamente las mismas propiedades que la primer señal, únicamente que como es un archivo Excel y es una función creada, es un poquito más tardada, pero es lo mismo que esta, que es signal. Aquí está y aquí está. Son la misma. Y pues bien, finalmente, ¿cómo nosotros creamos una función? ¿No? Nosotros, si quisiéramos, repito, graficar una señal en función del tiempo, deberíamos generar dos vectores, uno de los datos de amplitud de la señal y el otro, como este objeto, el otro de pues el tiempo de cada muestra. Si no, lo graficaría con respecto a las muestras, no con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, pues aquí va a depender de qué quieran analizar ustedes en su señal, ¿de acuerdo? Vamos a crear una básica. Voy a borrar estos datos, voy a hacer un poquito de zoom para que alcancen a ver el código. Aquí está. Y yo voy a hacer lo siguiente. En este caso, pues bien, yo quiero declarar mi vector T para que pueda graficar más adelante la señal, ¿de acuerdo? Pero para poder declarar T,
necesito saber la frecuencia de muestreo. Vamos a poner una frecuencia de muestreo de 15, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ese sería el primer dato. Después, para poder determinar el periodo de muestreo, o sea, cuánto dura cada, cuánto tiempo transcurre entre una muestra y otra, tengo que hacer la división de 1 entre la frecuencia de muestreo. Y eso pues ya es bastante conocido en el análisis de señales. Y esto me estaría dando pues el tiempo de muestreo, el tiempo que transcurre entre una muestra y otra. Y finalmente, para obtener, ahora sí, el vector del tiempo, yo debería definir un inicio y un fin. Por ejemplo, quiero que el tiempo inicie en 0 segundos y termine en 1. En MATLAB recordemos que estos dos puntitos significan rango, o sea que el tiempo en el que mi señal va a estar definida para este vector que voy a generar va a ser de 0 a 1 segundos. Pero si yo tengo esto, tengo la frecuencia de muestreo, tengo pues el tiempo entre muestras, puedo utilizarlo para definir este intervalo. Entonces yo voy a colocar en medio TS y de esa forma ya no va a tomar el valor por defecto para hacer el espaciamiento entre 0 y 1, sino que lo va a tomar con respecto a esta frecuencia que yo le estoy estableciendo. Y aquí vemos que ya nos creó pues este vector. Lo voy a mostrar por aquí arriba. Ahí está. Y utilizando esta frecuencia de 15 Hz, yo voy a obtener pues de 0 a 1 mis 16 muestras, ¿de acuerdo? Que van del 0 al 1, espaciadas o cada muestra con una frecuencia de 15 Hz, ¿de acuerdo? Podríamos también aquí ver, por ejemplo, 0.06 segundos es lo que tardaría, sería la frecuencia de muestreo, ¿no? Sería, pues aquí sería el tiempo que transcurre entre una muestra y otra. Entonces, ahora sí declaramos nuestra señal, vamos a llamarla Y, es igual a, utilizamos la función seno y yo quiero, acuérdense que para una función seno definida en radianes, nosotros tenemos que un pi va a ser únicamente un ciclo, el positivo, ¿no? Generalmente. Si la definimos para 2pi, estaríamos tomando un ciclo completo, positivo y negativo, el ciclo completo, ¿no? O sea, el periodo completo de la señal. Y luego lo tendríamos que multiplicar por TS, que sería lo que nos va a dar el espaciamiento entre muestras. Y de esa forma ya estaríamos obteniendo aquí mi señal. Y si se dan cuenta, tiene el mismo tamaño. Eso es muy importante, que la señal en MATLAB que vayamos a analizar tenga exactamente el mismo número de muestras o de datos que el vector del tiempo. En este caso, Y, vamos a ver también esta señal. Aquí va a tener estos valores. Como es una señal senoidal, iniciamos en 0. Para el tiempo 0, en el tiempo 0.066 segundos, o sea, 66.7 milisegundos, la señal senoidal tendría un valor o una amplitud de 0.4. ¿De acuerdo? Para los 133 milisegundos, la señal tendría un valor de 0.74 y alcanzaría su cresta o su valor más alto aproximadamente aquí en la muestra número 5, que sería en el tiempo a los 266 milisegundos aproximadamente.
Entonces, bueno, esas son las formas de tener señales aquí en MATLAB que nosotros podamos utilizar y manipular. Podemos cargarlas directamente o podemos generarlas también utilizando funciones conocidas, funciones matemáticas conocidas. Ahora les quiero mostrar una señal. Vamos a borrar todo esto. Les quiero mostrar una señal multicanal, ¿de acuerdo? Que es esta de aquí. Si yo tengo la variable, también puedo importarla desde el, si yo tengo el archivo aquí en el folder, en el archivo, en las carpetas, yo puedo importarla desde aquí dando doble clic y automáticamente se aplica esta función que les explicaba, la de load, y tenemos F y tenemos TM, que sería el tiempo. Dense cuenta que F, voy a hacer un zoom, F tiene 15 dimensiones, ¿sí? Y TM tiene solo una, pero ambas tienen el mismo número de muestras. Esto nos está indicando que F es una señal multicanal, ¿de acuerdo? Y que TM pues es el vector del tiempo para tener la referencia. Entonces aquí voy a hacer un poquito más grande esta parte. Aquí tengo mis 15 señales. Aquí están. Cada una de ellas representa un canal del ECG. Es un estudio de electrocardiografía. Entonces, si ustedes han escuchado sobre el tema, pues la configuración estándar, la más conocida, tiene 12 derivaciones o 12 canales, ¿de acuerdo? Por eso tenemos aquí 15. Las últimas 3 son de los 3 ejes X, Y y Z del corazón, que es un promedio de las señales que están aquí representadas. Entonces por eso tenemos 15, pero cada una de estas se grafica de forma independiente y analizan un lado del corazón de forma independiente a las demás. Entonces, pues bien, aquí ya vimos varios tipos. Todas estas serían señales discretas, ¿de acuerdo? Están definidas para ciertos intervalos en el tiempo, excepto la de seno, que podría ser definida en cualquier momento del tiempo, porque pues ya es una señal continua, no es una señal determinística, ya está definida. Las señales aleatorias también las hemos visto ya en el canal, pueden ser generadas utilizando pues algunas funciones como la de rand o randperm también, y pues las estaremos revisando más adelante. Pues esto sería todo por el video de hoy. Me dio muchísimo gusto haberles compartido esta información y en el siguiente ya comenzamos con el tema de graficación. Espero que les sirva. Déjenme sus comentarios, sus dudas abajo y yo estaré respondiéndoles. Y compartan el video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.